Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de capitán de yate de la hora del paso del sol por el meridiano superior del lugar. Es decir, nosotros estamos en una situación de longitud y latitud y tenemos que calcular el tiempo que falta, el intervalo exacto de tiempo que falta para que el sol pase por nuestro meridiano, es decir, por encima de nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es un ejercicio de horas y vamos a empezar con las fórmulas. Para estos ejercicios tenemos unas fórmulas, pero este es un ejercicio un poco especial y ahora veremos el por qué. Y para estos ejercicios tenemos dos fórmulas básicamente. Vamos a tener un incremento de longitud que será velocidad por seno de nuestro rumbo partido por el coseno de la latitud de estima, que es nuestra latitud de estima inicial. En este caso son 19 grados 26 minutos al sur. Y la otra fórmula es la del intervalo de tiempo exacto, que es el ángulo del polo multiplicado por 60 para que nos dé en millas, y todo esto dividido por 900, que es los kilómetros que recorre el Sol en una hora, más la velocidad por el seno del rumbo partido por el coseno de la latitud media. ¿Vale? Estas dos fórmulas serían las que vamos a utilizar. Entonces, yo siempre aconsejo en este tipo de ejercicios, prácticamente en casi todos los de capitán de yate, es necesario hacernos un dibujo para saber dónde estamos, qué vamos a hacer y comprender siempre mucho mejor el problema que vamos a solucionar. Entonces, vamos a hacer un dibujo y plantear esto que nos está diciendo. Entonces, hacemos el dibujo sería esto, ¿vale? Aquí tendríamos el polo norte, esto sería visto desde arriba. Esto sería el meridiano de Greenwich y este de aquí sería el meridiano de los 180. Tendríamos a 90 grados hacia el este y hacia el oeste. Esto sería el oeste y esto sería el este. Tal cual como girar el dibujo y ya está. Entonces, vamos a plantear la situación. Primero nos dice que navegamos a un rumbo verdadero de 140 y a una velocidad de 16 nudos. Y que estamos en una situación de latitud 19 grados 26 minutos al sur y en una longitud de 103 grados 46 minutos al este. Entonces, vamos a colocar primero nuestra longitud, nuestra posición del barco. Entonces, longitud al este, tendríamos, estos serían 90 grados, estos serían 135, bueno, más o menos aquí. Aquí. Esta sería la posición de nuestro barco. Longitud 103 grados 46 minutos al este. Y latitud 19 grados 26 minutos al sur. Vale, ¿cómo continuamos? Ahora, una vez que hemos posicionado nuestro barco, ahora tenemos que posicionar al Sol.
para poder calcular el tiempo que tardará en pasar por encima de nuestro meridiano. Entonces, para calcular la posición del Sol, la podemos calcular con el horario del lugar del Sol, que la fórmula es horario del lugar del Sol es igual a horario en Greenwich del Sol más menos la longitud. Muy bien. Tenemos que el horario del lugar del Sol es igual a horario de Greenwich del Sol. Nos da un tiempo universal y con el tiempo universal entramos al almanaque para poder calcular el horario en Greenwich del Sol. Entonces nos vamos al almanaque al 14 de abril de 2023, que nos dice el enunciado. Aquí tenemos 14 de abril de 2023. Nos dice que en UT 16 horas tenemos un horario en Greenwich del Sol de 59 grados. Horario en Greenwich del Sol a las 16 horas tenemos 59 grados 55,7 minutos. Y ahora tenemos que aplicarle la corrección por minutos de segundos de 22 minutos, porque el almanaque nos da por horas, las 16 horas y después nos da las 17. Entonces tenemos que interpolar o aplicarle la corrección por minutos y segundos. Nos vamos al final del almanaque náutico y aquí tenemos los minutos, tenemos las correcciones, minutos, y estos serían los segundos. Tenemos de Sol y planetas, de Aries y de la Luna. Entonces escogemos la del Sol, son 22 minutos exactos, no hay segundos, entonces sería una corrección de 5 grados y 30 minutos. Vamos a colocarlo aquí. Corrección por minutos y segundos, 5 grados 30 minutos. Y eso nos va a dar un horario en Greenwich del Sol de 59 grados 55,7 minutos más 5 grados 30 minutos. Esto nos da un total de 65 grados 25 minutos 42 segundos. Vale, ya tenemos el horario en Greenwich del Sol. ¿Qué pasa? Ya podríamos posicionar el Sol. En este momento ya lo podríamos posicionar, porque nos está diciendo que el horario en Greenwich del Sol son 65 grados. Entonces ya se podría posicionar, pero vamos a sacar el horario del lugar primero. Entonces esto sería 65 grados, 25 minutos, 42 minutos, segundos. La longitud es al este y las longitudes al este se suman. Más 103 grados, 46 minutos. Esto nos da un total de más 103 grados, 46 minutos. Esto nos da un total de 169 grados, 11 minutos, 42 segundos. Entonces, ¿qué es el horario del lugar del astro? Es el ángulo sobre nuestro ecuador celeste contado hacia el oeste desde el meridiano superior del lugar hasta el astro. Es decir, el astro se encontraría a 169 grados, 11 minutos, 42 segundos al oeste de nuestra posición, en dirección oeste. Entonces, 169 grados realmente
el horario en Greenwich del astro, ya lo podemos posicionar. Serían 65, pero claro, el total, es decir, este ángulo de aquí hasta el horario en Greenwich del astro, que son 65 grados, 25 minutos, 42 segundos. Tenemos que este es nuestro horario del lugar del astro. Horario del lugar del astro. Y este ángulo de aquí, que es 65 grados, 25 minutos, 42 segundos, es nuestro horario en Greenwich del Sol. Es decir, sobre Greenwich, este es el ángulo. También se podría calcular directamente con la UT, pero bien. Entonces, ya tenemos posicionado al Sol. El Sol estaría aquí. ¿Vale? Entonces, una vez posicionado el Sol, lo único que nos falta por calcular es el ángulo del polo. Y aquí viene el problema con este ejercicio, porque nos dice que el ángulo del polo es los grados sobre el ecuador celeste hacia el este o hacia el oeste a un ángulo siempre menor de 180. El ángulo del polo no puede ser mayor de 180. O en su caso, si el horario del lugar del Sol o del astro es mayor de 180, nuestro ángulo del polo sería 360 menos el horario del lugar del Sol. Entonces, tenemos que si el horario del lugar del Sol es menor de 180, tenemos que el ángulo del polo es igual al horario del lugar del Sol. En este caso, tenemos un horario del lugar del Sol de 169 grados. ¿Qué pasa? Que en este caso sería esto, en verdad. Pero esto no es ángulo del polo. No es ángulo del polo. ¿Por qué? Porque este ángulo es mayor de 180. Lo que nos tenemos que percatar es que el Sol, la dirección del Sol va a ser esta. De este a oeste, de este a oeste, de este a oeste, hasta nosotros. Entonces, este intervalo de tiempo hasta que el Sol nos alcanza, más lo que nos moveremos, porque vamos a un rumbo verdadero de 140 y a una velocidad de 16 nudos. Entonces, este ángulo es mayor de 180. Es mayor de 180. Y nos dice que el horario del lugar del astro, del Sol, cuando es mayor de 180, el ángulo del polo es igual a 360 grados menos el horario del lugar del Sol. Nuestro horario del lugar del Sol no es mayor de 180. No es mayor de 180. Entonces, este ángulo tendremos que calcular cuál es para darnos cuenta de que no es ángulo del polo, es un intervalo de tiempo expresado, que lo tenemos que expresar en grados, primero, para saber. Entonces, vamos a calcular este ángulo, ¿cuál es? Porque 360, que sería todo el ángulo, menos 169 grados, 11 minutos 42 segundos,
tenemos 360 grados menos 169 grados, 11 minutos 42 segundos. Esto nos da un total de 190 grados, 48 minutos, 18 segundos. Entonces, este ángulo es este. Entonces, no puede ser ángulo del polo, porque el ángulo del polo tiene que ser menor de 180. Es el horario del lugar reducido a menos de 180 grados. Entonces, en este caso, el horario del lugar del Sol es menor de 180, pero no es ángulo en el polo, porque este ángulo, el tiempo, el ángulo que va a formar el Sol para alcanzarnos a nosotros, es mayor que 180. Entonces no vamos a aplicar esta fórmula como ángulo del polo, porque en este caso el ángulo del polo sería este, siempre que este ángulo fuera menor de 180. Entonces, vamos a empezar por sacar nuestro incremento de longitud para después aplicarlo a la fórmula. Entonces tenemos velocidad por seno del rumbo partido coseno de la latitud estimada. Entonces tendríamos 16 por seno de 140 grados dividido entre coseno, la latitud es sur, coseno de menos 19 grados, 26 minutos. Y esto nos da un incremento de longitud de 10 millas, 10,9 millas. Entonces, una vez ya este incremento calculado, vamos a empezar a calcular la fórmula. Tenemos que el intervalo de tiempo es 190 grados, al final esto no es ángulo del polo, 190 grados, 48 minutos, 18 segundos por 60 minutos, y todo esto dividido entre 900, que es esta, más el incremento, que son 10,90 millas. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. 190 grados, 48 minutos, 18 segundos por 60. Esto nos da un total de 11.448,3 millas. Dividido entre 910,90, perdón, 11.448,3 dividido entre 910,90, esto nos da un total de 90, esto nos da un total de 12 horas 34,1 minutos. Vale. Ahora, vamos a tener también un incremento en latitud. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña loxodrómica para calcular también nuestro incremento en latitud. Entonces, tenemos para calcular la distancia,
que hemos navegado nosotros hacia el este, hacia el sureste. Para calcular esa distancia tendremos velocidad por tiempo, que son las 12 horas 34,1 minuto. Esto nos da un total de 16 por 12 horas 34,1 minutos. Nos da un total de 201 milla. 201 millas. Vale, entonces ahora para nuestro incremento de latitud es la distancia por el coseno del rumbo, que en este caso sería 201,1 millas por coseno de 140 grados. Entonces, 201,1 millas por el coseno de 140 grados. Esto nos da un total de 154 minutos o millas. Vale, una vez ya calculado nuestro incremento de latitud, vamos a calcular la latitud final. Entonces, la latitud final, diríamos la L', es igual a la latitud de estima inicial, que eran 19 grados 26 minutos, más los 154 minutos, todo esto es al sur, y esto nos da 19 grados 26 minutos más 0 grados 154 minutos. Esto nos da un total de 22 grados. Tenemos una L' de 22 grados al sur. Hay una diferencia. Entonces ahora vamos a calcular la latitud media, que en este caso sería latitud inicial más latitud final dividido entre 2. Esto nos da un total de 20 grados 43 minutos de la latitud media. Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula y serían 11.000. No, primero vamos a calcular el incremento en longitud. Tendríamos que serían 16 nudos por el seno del rumbo, 140 grados, partido por el coseno de la latitud media, que serían 20 grados 43 minutos. Sería 16 por el seno de 140 dividido entre coseno de 20 grados 43 minutos. Esto nos da un total de 11 millas. 11 millas. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula y al final, que sería 900, que serían 1144, 11.448,3 millas, dividido entre 911, esto sería 11.448,3 millas, dividido
entre 911 sería un total de 12 horas y 34 minutos justos. Este sería el intervalo de tiempo que tardaría el Sol desde su posición inicial que hemos calculado a alcanzarnos hasta nuestro meridiano superior del lugar, contando que nosotros vamos navegando, no estamos parados, vamos navegando. Entonces, este problema no es un problema usual en los exámenes. Normalmente nos suelen poner, diríamos, ejercicios para que el ángulo del polo pues sea ángulo del polo. Lo saques para que sea igual como el horario del lugar del Sol o de un astro, o que tengas que el horario del lugar del Sol sea mayor de 180, entonces tengamos que calcular 360 menos el horario del lugar del Sol. Normalmente al 95% de ejercicios son así. Este es un ejercicio atípico, donde sale muy pocas veces, pero sale porque esto es un ejercicio de capitán de yate del año pasado. Entonces hay que tener muy en cuenta siempre a la hora de calcular, porque si en este ejercicio no nos damos cuenta que este ángulo es mayor de 180 y no puede ser ángulo en el polo como tal, podemos calcular el ángulo del polo y pensarnos que es este ángulo. Entonces cuando tú aplicas esta fórmula pensando que el ángulo del polo es este también, nos da una diferencia aquí de hora y pico, casi hora y media de diferencia. Entonces, en este caso, la respuesta correcta del examen sería la respuesta, la B. Pero hay que tener muy en cuenta lo del ángulo del polo. No suelen salir estos exámenes, pero puede salir, porque esto salió. En un sitio de por aquí muy cerquita salió. Y mucha gente lo hizo mal, no sabía hacerlo, porque no te da este resultado nunca. Y tampoco te da el resultado calculando como ángulo en el polo. Cuando miras las respuestas del examen, tampoco está esas horas. Entonces pierdes tiempo, vamos, es un problemón en un examen. Entonces hay que tener muy en cuenta estos ejercicios, aunque no sea un ejercicio muy típico, pero hay que tener en cuenta que pueden salir estos casos. Bueno, gente, espero que os haya servido de ayuda y hasta el próximo ejercicio. Muchas gracias.